Bien, comenzamos la clase de hoy. Primero, un pequeño y rápido repaso de Nyquist, lo que vimos. El criterio de estabilidad de Nyquist. ¿Por qué usamos el criterio de estabilidad de Nyquist? Que es la parte conceptual, porque cuando tenemos polos y ceros, sabemos cuándo se produce inestabilidad, y es cuando existe un polo de lazo cerrado que tiene parte real positiva. Cuando vemos solamente respuestas de frecuencia, hacemos uso del criterio de estabilidad de Nyquist, que nos indica la posible presencia de un polo de lazo cerrado que es inestable. ¿Sí? Esto ya lo vimos, están los apuntes. Modifiqué un poco, no los apuntes, las diapositivas. Modifiqué un poco esto, así que voy a tener que subirlo en algún momento. Pero el criterio se basa en esto, que si nosotros colocamos una trayectoria cerrada y evaluamos punto a punto la función de transferencia, la ecuación característica, vamos a ver que solamente los elementos que están encerrados por esta trayectoria van a tener un cambio de fase en el recorrido entre 0 y 2π, o sea, una vuelta completa alrededor del origen. Y después tenemos algunos criterios. ¿Sí? Bueno, este es porque esto es una calculadora gráfica. Entonces, en el punto nosotros podemos obtener fácilmente el ángulo, la fase de la función de transferencia, del recorrido de la función de transferencia, evaluando esto simplemente midiendo los ángulos, un transportador o algo similar. Nyquist es una calculadora gráfica, así como Bode es una calculadora gráfica. Lugar de la raíz o método de Evans también es una calculadora gráfica y nos permite tener una idea bastante buena de lo que va a suceder con un sistema de control. El principal problema de esto es que generalmente se basa todo en el sistema segundo orden. Entonces lo que dijo Nyquist finalmente es que si nosotros tenemos rotaciones horarias, aquí lo tenemos, alrededor del punto -1 más J0, cuando estamos evaluando, ¿sí? Podemos evaluar esto, lo hacemos igual a 0 y ahí evaluamos las rotaciones que tenemos alrededor de este punto, del origen. ¿Sí? Recordemos la clase anterior, diagrama de Argand, tenemos un sigma más j omega para el origen y un sigma más j omega para el recorrido. Entonces nosotros aquí lo que estamos analizando es el recorrido, cuántas vueltas da alrededor del origen. Cada una de esas vueltas, en el sentido de los punteros del reloj, indica que tenemos un polo de lazo cerrado inestable, encerrado en la trayectoria. ¿Sí? Cuando tenemos 0 vueltas, significa que el sistema es estable o, que es el peor de los casos, tenemos igual número de polos de lazo cerrado y de ceros de lazo cerrado que están adentro de la trayectoria que estamos utilizando. Entonces, hacer esto o hacer esto es equivalente, esto es simplemente un cambio de ejes. Entonces, el eje que es igual a 0, cuando estamos evaluando esta función, es equivalente al eje que está en -1, cuando estamos evaluando solamente esto. Y dado que esta es la función de lazo abierto, el método Nyquist, al igual que el lugar de la raíz, predice estabilidad basado en la función de transferencia lazo abierto. ¿Sí? Si tuviéramos que encontrar la función de lazo cerrado estaríamos en problema porque ahí está el compensador incluido que nosotros todavía no sabemos qué es. Pero aquí nosotros sin compensador evaluamos la función de transferencia de lazo cerrado y después si vemos que la función no es adecuada, insertamos un elemento en cascada que es habitualmente el compensador o controlador. No necesariamente puede estar en cascada, tiene que estar en cascada, pero es lo que más se utiliza. Entonces, estábamos viendo esto, esto y esto. ¿Sí?
¿Cuál es el problema que tiene NiQuiz? Aunque no todo el mundo está de acuerdo con eso. Es que NiQuiz nos permite evaluar estabilidad, es el criterio de estabilidad de NiQuiz, pero no es una buena herramienta para diseñar controladores. A pesar de que existen métodos que son el NiQuiz directo y un NiQuiz inverso que me permite diseñar controladores, no se considera una herramienta muy amigable, ¿sí? Como les digo, hay personas que usan NiQuiz directo, NiQuiz inverso, carta Nichols, pero una buena parte de los que trabajan en esta área piensan que Bode es más amigable para diseñar controladores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Veamos acá. NiQuiz, acá está, acá. Este es NiQuiz, entonces lo que nosotros estamos haciendo es evaluar la función que está acá, GDS, HDS, y este es el recorrido de la función. Vuelvo a decir el recorrido de la función, pero está en forma, en coordenadas rectangulares, sigma más j omega. Veamos, recordemos el criterio NiQuiz porque lo pasamos el martes y si no repasaron eso vamos a tener problemas, pero veamos acá. Esto lo pasé rápido porque hasta acá había llegado. Entonces lo que hacemos generalmente es tomar para NiQuiz todo el plano sigma más j omega y este es el dominio. Estamos colocando sigma más j omega, estamos colocando puntos. Al igual que usábamos puntos exploratorios, estamos utilizando puntos. O sea, todo esto que está acá lo evalúo con puntos. Todos los puntos son sigma más j omega, lo coloco en GDS, HDS y obtengo el recorrido. ¿Dónde llego? Al otro lado, en el diagrama de Argand, que acá está el origen solamente. Entonces lo que se hace es trabajar con menos infinito a infinito matemáticamente. En forma física nosotros usamos solamente cero a infinito. O sea, si vamos a colocar un oscilador, no colocamos frecuencias negativas, ¿sí? ¿Por qué no hacemos eso? Porque los sistemas físicos tienen respuestas que son simétricas con respecto al eje real. O sea, si nosotros tenemos una respuesta con las frecuencias positivas, la otra respuesta va a ser simplemente el complemento, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, cuando nosotros tenemos polos, tenemos el complejo conjugado, ¿sí? O sea, va a ser la respuesta conjugada la que vamos a obtener cuando usamos frecuencia negativa. Entonces, evaluamos entre este punto y este, hasta infinito. En la práctica no evaluamos hasta infinito porque las plantas tienen respuesta a frecuencia. Y una planta, por ejemplo, mecánica, que son las plantas mecánicas que generalmente son de baja frecuencia, los elementos mecánicos no pueden tener oscilaciones de alta frecuencia, se necesita mucha energía para eso por problema de inercia. Si yo quiero mover una masa de alta inercia, como son generalmente motores, por ejemplo, no es lo mismo que imponer una corriente. Sabemos eso que las constantes de tiempo que tenemos en sistemas eléctricos son bastante más rápidas que las que tenemos en sistemas mecánicos. La respuesta a frecuencia también. Entonces, si tenemos un motor posiblemente, no podría ser que el motor oscile a 5 Hz, por ejemplo, a 1 Hz. Pero si yo incremento la respuesta a frecuencia e intento ver su respuesta a frecuencia a 2 kHz, la respuesta a frecuencia va a ser 0. Por lo tanto, yo limito esto en el rango de la respuesta a frecuencia y eso ya necesita algún tipo de conocimiento del diseñador. Las reacciones químicas, por ejemplo, son extremadamente lentas. Un estanque de 2000 litros que yo le estoy aumentando la temperatura, evidentemente no lo puedo hacer en 20 milisegundos. Tengo respuestas muy lentas. Entonces, de aquí, hasta dónde llego acá arriba, eso depende del sistema. En teoría yo llego hasta infinito y encierro todos los sistemas que están acá. Todos los polos y ceros que están acá. Y lo hago hasta acá solamente, como dije en la clase anterior, las funciones físicas son propias. Por lo tanto, si yo llegué a infinito, la mayor parte de las respuestas a frecuencia ya llegaron a cero. Y que yo siga
colocando infinito en la parte J más infinito en la parte sigma, no produce ninguna diferencia. Sigue siendo 0. El ángulo de llegada podría cambiar, pero una vez que estamos en el punto infinito, estamos en 0. Entonces yo tomo todo esto, lo que está acá. Y con eso construyo el diagrama Nyquist que está acá. Entonces, este es un típico sistema tipo 1, ¿sí? Entonces, al ser un sistema tipo 1, eso significa que tiene un integrador. El integrador es porque yo se lo puse, porque quiero cero error en estado estacionario, o porque la planta lo tiene, lo cual es un poco más inusual, pero algunos condensadores, por ejemplo, se pueden representar como un condensador 1 partido por S, un sistema ideal. Estamos acá. Empezamos a aumentar la frecuencia y hace esto. ¿Por qué estamos acá al principio? Porque el sistema tipo 1 para baja frecuencia tiene una fase igual a 90 grados. Claro, es 1 partido por J omega y eso tiene 0 grados y tiende a menos infinito acá abajo, porque estamos con muy baja frecuencia. Empiezo a aumentar la frecuencia y si en algún momento hace algo como esto, estamos en problemas. Porque vamos entre 0 e infinito y estamos dando vuelta por el punto menos 1 más J0. Y este es un sistema inestable. ¿Sí? Entonces, para medir la estabilidad, nos damos cuenta enseguida, porque al envolver el margen de fase tiene un signo distinto. Yo entiendo que todos ustedes vieron margen de fase, pero vamos a repasar lo que es el margen de fase. El margen de fase son los grados que le faltan a la fase para llegar a 180 grados. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando el módulo de la función de transferencia es igual a 1. Esto es una definición. ¿Sí? Así está definido. Porque es útil que esté definido así. Y después tenemos el otro, que es el margen de ganancia, que se mide en decibeles habitualmente, no es una obligación, e indica los decibeles necesarios para alcanzar un módulo igual a 1. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando la fase ya está en 180 grados, que es igual a menos 1. ¿Sí? La fase, cuando es negativa, está, bueno, la fase de menos 1 es 180 grados. ¿Por qué? Porque nosotros, como les dije, acostumbramos a diseñar en bode. Y esto se usa siempre. O sea, si ustedes ven, hasta los equipos vienen con margen de fase. ¿Qué me indica eso? Si este sistema es inestable, la fase está en este lado. ¿Qué es este círculo unitario? Es todos los puntos, acá estamos parecidos a lo que hacíamos en lugar de la raíz, todos los puntos en que la magnitud es igual a 1. O sea, la magnitud de esto es igual a 1, es un círculo unitario. Lo coloco acá. Entonces yo hago el diagrama de Nyquist. Este es el recorrido del diagrama Nyquist. Voy aumentando la frecuencia, está haciendo eso y envuelve. Tengo ahí un margen de fase. Entonces las alertas me dicen, este margen de fase me indicaría un sistema inestable. Veamos lo que hace un típico sistema estable. Un sistema estable, nuevamente el mismo, es un sistema tipo 1, estamos por acá abajo al principio cuando omega es muy pequeño, porque tenemos 1 partido por j omega, ¿sí? Y eso, si lo llevamos a fase, tiende a infinito con fase igual a menos 90. O sea, estamos por acá abajo. Entonces la fase está acá en menos 90 en el punto, aproximadamente. Y está haciendo esto. Y si hace esto, el sistema es estable, estabilidad absoluta. No estamos hablando de estabilidad dinámica porque podría ser que no esté
bien diseñado, pero es estable desde el punto de vista que si le coloco una perturbación, la energía del sistema llega a otro punto de equilibrio, no se va a infinito. O sea, el sistema llega a otro punto de equilibrio. Entonces, estamos acá, círculo unitario, y cruzamos el círculo unitario en otro punto. Y este margen de fase indica que el sistema es estable. El margen de fase, mientras más se acerca a cero, el sistema se está haciendo más inestable. Este es el margen de fase, por definición, este margen de fase es positivo, cuando está hacia el otro lado es negativo. O sea, lo que le falta para 180 grados. Y cuando ya se pasa, significa que es posiblemente un sistema inestable. ¿Sí? Entonces, si cruza acá, y el sistema es lo que se llama monotónicamente decreciente, o sea, va bajando su magnitud a medida que aumenta la frecuencia, este sistema sería estable. Podría ser muy difícil que suceda en un sistema real, pero como les dije, todas estas son recetas generalmente y podrían haber excepciones que cruzada de repente acá. O sea, yo digo, este es el margen de fase y cruza, hace otro recorrido. Pero ahí ya tendríamos dos márgenes de fase. O sea, si nosotros cruzamos n veces con el sistema, el GDS, HDS igual a 1, entonces tenemos varios márgenes de fase posibles y habitualmente se elige el peor caso. ¿Sí? Ahora, este sistema, por ejemplo, también es estrictamente propio. ¿Sí? O sea, tiene más polos que ceros. ¿Por qué tiene más polos que cero? Porque yo sé que tiene más polos que cero, porque cuando la frecuencia tiende a infinito, debido a que hay más polos en el denominador, la magnitud tiende a cero. Eso es lo que yo le explicaba que generalmente en los sistemas propios, cuando la frecuencia tiende a infinito, la magnitud tiende a cero. Y si tuviera igual número de polos y cero, entonces llegaría a un valor simplemente, hasta un punto por acá. O sea, llegaría a un límite. Eso significa que tenemos el mismo orden en el numerador, un s elevado a n, y en el denominador. Entonces hacemos tender a infinito y llegamos a un número. Perfecto. Este sería un sistema estable. Y aquí tendríamos el margen de ganancia. O sea, yo tengo aquí la definición de margen de fase. Esta es la fase. Mientras más me falte para llegar al eje, más estable es el sistema. Y después tenemos el margen de ganancia. O sea, crucé acá. Si el sistema hubiera cruzado acá, sería inestable, posiblemente. Daría la vuelta. Entonces, el margen de ganancia significa que la ganancia debe aumentar para producir inestabilidad. O sea, cuando yo tengo esto, significa que la ganancia es menor que la que produce inestabilidad. Inestabilidad es el punto menos 1 más hasta 0. Si yo aumento esto, y lo hago cruzar por acá, multiplicando por una ganancia, entonces tendríamos en la presencia de un sistema inestable. Voy a volver a repasar porque esa es la forma que se usa Nyquist. Y cómo de Nyquist nos pasamos a otras herramientas que usan margen de fase y margen de ganancia. Entonces, margen de fase, los grados que le faltan a la fase para llegar a este valor. Margen de ganancia, los decibeles que le faltan a la ganancia, aunque se puede hacer en términos absolutos. Habitualmente se usan decibeles porque, como les dije, lo más común es diseñar utilizando bode, no es el único método, e indica lo que necesitamos para alcanzar este punto. Sistema típico tipo 1, que no es el único, pero lo estoy colocando porque con algo hay que empezar, no se pueden colocar todos los sistemas de una vez. En un sistema tipo 1, nosotros tenemos esto, y si el sistema es estable, cruza
por acá. Y da una vuelta. Si el sistema es inestable, estamos acá. Entonces ahí, si tenemos un margen de fase, se define positivo el margen de fase en esta área. Como les dije, es solo una definición. El margen de fase es negativo porque le falta todavía para llegar a inestabilidad en esta área. Entonces, este sistema es inestable. Lo más probable es que no funcione bien. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que usar nuestros compensadores e intentar mover, o sea, lo que hacíamos antes, que lo que se llama en inglés el reshaping del root locus. Ahora estamos haciendo el reshaping del Nyquist. O sea, estamos cambiando la forma que tiene el diagrama Nyquist. Y si nosotros tenemos un sistema como este, vemos que es inestable, tenemos que empujar esta curva y hacer que cruce en ese punto, más abajo. A ver, alguna consulta. Esto no es fácil, son solo conceptos. Pero por algún motivo Nyquist siempre se hace complicado. El principal problema es que las personas lo usan en forma mecánica. Y la habilidad mecánica se pierde cuando uno no la usa. Las herramientas computacionales se pierden. Lo que se demora bastante en perder es el concepto. O sea, los conceptos, en general, como son tan simples, del diagrama de Nyquist, que en este caso estamos envolviendo el punto menos 1 más J0 para indicar inestabilidad. Si nosotros tenemos el concepto y sabemos de dónde viene ese concepto, eso es bastante más difícil de olvidarlo. ¿Sí? La habilidad mecánica de cómo coloco el polo, cómo coloco el cero, qué tengo que hacer para que tenga cero error en estado estacionario, todas esas cosas son como, también tienen conceptos detrás, pero hay una habilidad que uno se acostumbra a hacerlo rápido. Eso se pierde, pero el concepto es bastante difícil de perderlo si es que está muy claro, si uno lo entiende bien. Y estos son conceptos. Margen de fase, margen de ganancia. Lo que simplemente el margen de fase me está diciendo, este sistema no va a volver al punto 1 más J0 porque tiene un valor acá. Nada más. Entonces, yo tengo que cuidar este margen de fase. Ahora lo vamos a ver en BODE, que se entiende mejor el margen de fase, aunque entiendo que ya lo vieron. A ver, un poco de realimentación. Felipe Lillo, ¿vio BODE? ¿Aló, profe? Sí, Bode. Sí, sí lo vimos y fue hace más o menos un año creo que fue que me acuerdo de haber visto Bode. Y recuerda haber discutido el margen de fase, el margen de ganancia. No, no, esto para mí fueron conceptos nuevos. ¿Y para qué usaban BODE entonces? ¿Para ver la respuesta a frecuencia? Sí, sí veíamos la bajada en decibeles y esas cosas. Ya, eso que se hace con líneas quebradas. Claro, sí, sí, sí. Sí, eso, bueno, eso se enseña habitualmente, a mí también me lo enseñaron, pero eso de las líneas quebradas, aunque es bien útil, es porque, vuelvo a repetir, no habían computadores. Entonces, una forma fácil de hacer un diagrama de Bode es con líneas, con aproximaciones. ¿Sí? Decimos aquí baja 20 decibeles por década, sube 20 decibeles por década, eh, pero en este momento MATLAB no toma ninguna aproximación. Le pido el Bode y me lo hace el Bode exacto, o sea, sin aproximaciones. Bien, sigamos. Margen de ganancia, cruza acá. Este sistema es estable también. O sea, yo uso el margen de ganancia y el margen de fase también podría haberlo utilizado. El margen de fase es el círculo unitario. Cuando yo calculo el margen de ganancia, entonces me preocupo cuánto falta para que envuelva el punto 1 más J0. Y eso que falta es que tendríamos que cruzar por acá para tener un sistema inestable. Los dos son importantes. ¿Sí? Vamos a ver algunos esquemas
en que se dice que Bode no funciona. Hay un par de papers que dicen eso. Y modestamente creo que se equivocan, porque nosotros tenemos aquí una representación de la forma sigma más j omega. Esto es Nyquist. Si nosotros vamos a Bode, lo único que hacemos es cambiar de coordenadas. O sea, nosotros tomamos punto a punto, tomamos el módulo, que es este al cuadrado, bueno, acá, en el punto. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado raíz, ese es el módulo. Y la fase, que es el arco tangente de la parte imaginaria dividido por la parte real. Entonces, Nyquist y Bode llegan al mismo punto. ¿Mm? O sea, tienen la misma representación. Yo de Bode, utilizando el módulo y el ángulo, podría llegar nuevamente a Nyquist. ¿Sí? Los principales problemas a veces en Bode están en los ángulos que se repiten. ¿Sí? Pero eso realmente no es un problema. Claro, yo tengo un ángulo que llega de 0 a 2pi, o depende cómo lo mida, o entre menos pi y pi. Entonces, a veces hay algunas herramientas que se equivocan y colocan una fase de 1500 grados, por ejemplo. Claro, ahí uno tiene que dividirlo porque son 1500 grados, significa que si son varias vueltas, y uno podría llegar al número correcto. Bien. Sistema inestable, Bode Nyquist. Eso ya lo vimos. A ver, analicemos esta función. Este es un sistema estable, eso es simplemente porque yo bajé la ganancia. ¿Sí? Esto tiene 3 polos de lazo abierto, por lo tanto tiene 3 asíntotas, y nosotros sabemos que con 3 asíntotas ya estamos en problemas, porque significa que al aumentar la ganancia en algún momento vamos a cruzar al semiplano inestable con el polo. O sea, acá lo tenemos. Ahí están las 3 asíntotas. 1 asíntota, 2 asíntotas, la tercera asíntota. Estamos acá. Veamos qué es lo que sucede con eso si yo lo mido en Bode. Lazo abierto, Bode lazo abierto, porque yo puedo hacer el Bode lazo abierto y el de lazo cerrado. Es lo mismo que teníamos en lugar de la raíz, que tenemos que identificar entre los polos de lazo abierto y los polos de lazo cerrado. Entonces este es el Bode de lazo abierto. Nyquist me dice, acá, todavía no llego al Bode, ahí estamos. El punto menos 1 J0 está acá, no lo envuelvo. ¿Sí? Veo qué es lo que sucede en Bode, y en Bode es donde es fácil de una mirada darse cuenta cómo es el sistema. Si esto es como hablar más de un idioma. O sea, uno tiene que traducir lo que antes hacía en el lugar de la raíz, por ejemplo, que uno tenía que estar pendiente de los polos dominantes. Acá ya no están los polos dominantes. Tenía que ver el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural para tener una idea de cómo se comportaba un sistema en base al sistema de segundo orden ideal. Acá tenemos que pensar de otra manera. O sea, nosotros tenemos, hay una equivalencia, pero lo vamos a ver después. Nosotros tenemos esto. Aquí cruzó, esta es lo que se llama la frecuencia de cruce. Aquí cruzó entre decibeles positivos y decibeles negativos. Esto significa que la ganancia en ese punto, en 0 decibeles, es igual a 1. 0 decibeles es equivalente a 1, porque es 20 logaritmo de. Entonces, el logaritmo de 1 es 0. Entonces, ahí está donde el módulo de la función de lazo abierto se hace igual a 1. ¿Sí? Y recordemos, volvemos atrás, aunque esto de ir atrás y adelante, ¿sí? Nosotros podemos encontrar aquí los grados que le faltan a la fase. Este es el margen de fase. Entonces yo busco, cuando veo un diagrama de Bode, busco primero esto. ¿Sí? Que cuando estamos trabajando en decibeles, que no es obligación trabajar en decibeles para Bode, hay un par de razones para eso, pero se hace habitualmente. Bode, la herramienta
por lo menos en MATLAB, el bode que tiene MATLAB, automáticamente coloca decibeles. Entonces nos concentramos en 0 decibeles. Vuelvo a mi diagrama de bode. Busco 0 decibeles y aquí analizo cuánto le falta a la fase para llegar a esta línea. Y la fase me dice son 62 grados. Este es un margen de fase positivo. ¿Eh? Le falta para llegar a este punto. O sea, significa que es equivalente a lo que teníamos acá. Esto. O sea, cruzó acá abajo. O sea, por eso es que uno toma el Nyquist para darse cuenta qué es lo que está pasando en bode. O sea, yo tengo un margen de fase acá, significa que le falta, y yo analizo eso y digo, lo más probable es que este sistema sea estable, porque está cruzando acá, o sea, no envuelve el punto 1 más J0. ¿Correcto? Entonces, me preocupé primero de eso. Acá lo tengo. Después, busco el margen de ganancia. El margen de ganancia se analiza cuando ya estamos en esta fase. ¿Sí? Y es la ganancia que le falta para llegar a 1. Y 1 es 0 decibeles. O sea, este pedacito, que en este caso si yo lo analizo, tengo 25 decibeles aproximadamente en la mitad y deben ser unos 12, 13 decibeles. O sea, le faltan 13 decibeles para cruzar. ¿Sí? Y siempre uno se pregunta, ¿por qué tengo que estar tan preocupado de esta fase y de este punto? Es simple, porque Nyquist dice, no envolvamos el punto menos 1 más J0. Entonces, ese punto tiene módulo igual a 1 y tiene una fase de 180 grados. Por eso es que estoy preocupado de eso. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer es que mi diagrama no pase por ese punto. Y si pasa, o sea, pasa por la fase de 180, pero si pasa, pase por el interior de este círculo, no afuera. Y esto es lo que me está diciendo Bode. En este momento me dice, estoy bastante bien. Dice, el 20 logaritmo de la función de transferencia, lazo abierto. Eso es lo que tengo ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta, no? Esto es importante. O sea, yo mido el diagrama de Bode y yo sé que ese diagrama de Bode, aunque posiblemente no me sirva, pero funciona. ¿Por qué no me sirva? Porque puede ser que sea muy lento. O sea, como ya sabemos nosotros cuando diseñamos un sistema de control, la estabilidad no es lo único que nos preocupa. Tiene que además funcionar bien. Pero este diagrama de Bode representa un sistema estable, que tiene un margen de fase de 62 grados, que es bastante bueno, y tiene también un margen de ganancia en decibeles que es positivo. O sea, le falta todavía decibeles para cruzar el punto menos 1 más J0. Veamos otro diseño. Ahora yo le aumenté la ganancia a propósito para hacer que este sistema sea estable inestable al lazo cerrado, y eso me indica que el sistema es inestable. ¿Sí? El sistema inestable, claro, cuando estoy en lugar de la raíz no tengo que analizar demasiado. Yo veo los polos del lazo cerrado y sé que este sistema es inestable. Entonces, ahora analizo Nyquist. Claro, puedo analizar Nyquist en este momento. Y si hago un zoom de esa área, me doy cuenta que efectivamente Nyquist envuelve el punto menos 1 más J0. Ahora voy a ir a Bode. ¿Por qué voy a Bode? Ya lo dije. Porque Nyquist, a pesar de que es un buen criterio para analizar estabilidad, no siempre se considera un buen criterio para diseñar controladores. No una herramienta, no criterio. No se considera siempre los diagramas Nyquist una buena herramienta para diseñar controladores, así que nos vamos a Bode. Y si hacemos el diagrama de Bode de esto, también me indica para el que conoce cómo funciona esto, me indica claramente que el sistema es inestable. ¿Por qué? Porque veo ahora el punto en que la magnitud es igual a 1, 0 decibeles,
y analizo el margen de fase y me doy cuenta que ya pasé 180 grados. O sea, necesito incrementar la fase. O sea, tengo menos 26 grados. Posible sistema inestable. O sea, inmediatamente encienden las alarmas. Y luego analizo el margen de ganancia. Estoy acá. O sea, el margen de fase ya es 180 grados. Y observo qué es lo que pasa con la magnitud. Y la magnitud claramente ya es mayor que 1. ¿Sí? Esto es mayor que 1. O sea, son decibeles positivos mayor que 1. Eso significa que cruzamos acá. ¿Sí? Margen de fase, cambio de signo, y margen de ganancia es negativo. Eso significa que tengo que reducir la ganancia para ingresar al área estable. ¿Sí? O sea, esta herramienta gráfica yo la encuentro bastante buena si uno la interpreta adecuadamente. Y es similar al lugar de la raíz, pero con algunas de las ventajas que ya dije, y desventajas también. La principal ventaja es claramente que yo no necesito una función de transferencia, solamente necesito la respuesta a frecuencia. En este caso tengo la respuesta a frecuencia en forma de sigma más j omega, o la puedo tener en el caso de Bode de la forma magnitud y fase. O sea, yo encuentro magnitud y fase y a partir de eso ya tengo una buena idea si el sistema es estable o no, a lazo abierto. ¿Consultas? Yo tengo una duda, profesor. En el diagrama de Nyquist, o sea, en el ejemplo que estaba dando, ¿Sí? en el bode cuando la frecuencia sigue a infinito, se va como a cero, pero en el diagrama como que da una vuelta y después como que la flecha se lleva para arriba. ¿Por qué pasa eso? Acá. No, 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 la que viene después. 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 En esa. ¿Sí? Es Por- que el diagrama, esta es la herramienta de MATLAB. A ver, veamos, acá es. De aquí hasta acá son frecuencias positivas y la otra vuelta es la frecuencia negativa. ¿Sí? O sea, MATLAB usa desde menos infinito a infinito, porque matemáticamente se puede hacer. Cuando nosotros estamos haciendo una respuesta de frecuencia en un sistema real, y que yo lo hago con un generador de señales que está introduciendo distintas frecuencias en la caja negra, bueno, yo varío la frecuencia entre 0 e infinito. Y después la otra es el complemento. ¿Sí? O sea, esta de acá es simétrica. Si yo tomo esta hasta acá, entonces es 0, y aquí llegué a infinito, y hago un espejo, tengo la otra, que es la que corresponde entre menos infinito y 0. O sea, acá yo estoy en este punto estoy con menos infinito y acá estoy en menos 0. ¿Sí? No, 0 menos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, la que nosotros vimos es solamente este pedazo. Y la otra es la que se obtiene al colocar la otra parte. Para que no quede duda, voy a ir al diagrama anterior que tenía. Generalizando Nyquist. A ver, ¿dónde estamos? ¿Ya me pasé o no? Ah, ahí estaba. Esta es. O sea, la que yo estoy mostrando en Nyquist es entre este punto e infinito. Con la máxima respuesta a frecuencia. La que usa la herramienta es completa. Entre menos infinito e infinito. Cuando estoy haciendo Nyquist, utilizando el Nyquist de MATLAB. Eso por defecto. Yo también lo puedo hacer que coloque el Nyquist y entregarle un omega, un vector de puntos donde quiero que se evalúe.
pero por defecto coloca menos infinito, infinito. Entonces, por eso les dije que en los sistemas físicos es una respuesta espejo. Si yo tengo que es sigma más j omega, en el otro caso va a ser sigma menos j omega. Por los mismos motivos que cuando analizamos polos y teníamos un polo complejo, ese polo complejo tiene que estar con el conjugado. ¿Y por qué era eso? Porque matemáticamente yo puedo tener un polo complejo sin su conjugado, pero en un sistema físico no lo puedo tener porque las respuestas en el tiempo, cuando yo saco la transformada inversa, tienen que ser reales, ¿sí? Porque esos son los sistemas físicos. Acá también. Perfecto. Entonces estamos margen de fase, margen de ganancia y lo que vemos en bode. Este es el sistema estable. Y este es el sistema inestable. Por eso que tengo que tener ambos, al menos cuando estoy observando el sistema en lazo abierto. Tengo que tener la magnitud y la fase. Si tengo solamente uno de ellos, no puedo predecir estabilidad. ¿Sí? Aquí yo estoy aplicando los resultados del teorema, el criterio de estabilidad Nyquist a bode. Aquí hay un problema que no sé si es un problema realmente, pero cuando nosotros estamos trabajando con los diagramas de bode, habitualmente nos concentramos solo en el margen de fase. Es el favorito. Hay una razón para eso, ¿eh? Pero es el favorito porque hay una relación fácil para un sistema segundo orden entre margen de fase y coeficiente de amortiguamiento. En forma menos frecuente se utiliza el margen de ganancia, pero lo aconsejable es utilizar ambos. ¿Sí? ¿Sí? Porque si utilizamos uno solo, hay siempre personas que se dedican a buscar las fallas de los sistemas. Y hay uno o dos papers que vamos a analizar acá, uno de ellos, que dicen que bode falla. ¿Sí? Que bode y que tenemos que volver a Nyquist porque Nyquist no falla y etcétera. Nyquist también podría ser un problema. ¿Por qué? Porque ya lo discutimos cuando analizamos el criterio de estabilidad Nyquist, es que podríamos tener problemas para estar seguros si un sistema es estable, porque cuando no da ninguna vuelta alrededor del menos 1 más J0 es porque no tenemos ningún polo lazo cerrado o porque tenemos un polo y un cero. Entonces aquí yo estoy colocando, a propósito de un sistema que tiene un polo y un cero en el semiplano que estamos analizando con Nyquist, ¿sí? Entonces este tiene dos polos de lazo cerrado, ¿sí? Y cuando analizamos esto, tenemos también dos polos de lazo abierto. Entonces cuando nosotros analizamos el sistema y vemos qué es lo que sucede en lazo cerrado, nos va a suceder algo como esto. ¿Sí? Este es un sistema de fase no mínima. Fase no mínima es cuando tiene la función de lazo abierto, ¿sí? Porque no es lo mismo la función de lazo abierto que la de lazo cerrado, eso lo hemos discutido. La función de lazo abierto tiene polos o ceros con parte real positiva. Esa es la función, el sistema de fase no mínima. Y este claramente es porque acá estamos viendo dos polos de lazo cerrado. Dos polos de lazo abierto, perdón, ahí están. Estos son dos polos de lazo cerrado. Es un sistema de fase no mínimo. Ahí está. ¿Y qué es lo que sucede? Eso es lo que me dice Nyquist. El punto menos 1 más J0 está acá. El diagrama Nyquist no es concluyente, pero podemos ver que gira hacia el otro lado. ¿Sí? Estos diagramas, hay algunos que dicen que de todas maneras está indicando inestabilidad, pero estos diagramas son complicados. O sea, sacar una conclusión aquí a veces no es
no es fácil. ¿Mm? Por lo tanto, el diagrama Nyquist se considera que hay que analizarlo acá con más cuidado porque tenemos polos y ceros. Ahora, generalmente nosotros tenemos una buena idea de lo que sucede en un sistema lazo abierto. O sea, si estamos analizando, por ejemplo, una planta que nosotros conocemos, la planta física, o un filtro LC o una máquina o un transformador, ¿no? En el ámbito eléctrico me refiero. Nosotros como ingenieros eléctricos ya tenemos una idea de lo que sucede. Entonces podríamos descartar si el sistema es o no inestable porque nosotros sabemos si tiene o no tiene elementos con parte real positiva, porque como les dije, los sistemas de fase no mínima son los que a veces se complican para analizar con Nyquist. Entonces nosotros podemos saber si tiene parte real positiva o no, porque conocemos el sistema. ¿Sí? Si estamos con un transformador, por ejemplo, el transformador tiene inductancia y en general tiene una función de transferencia que podría ser 1 partido por SL más R para analizar la inductancia, y eso no tiene un polo de fase no mínima. ¿Sí? Entonces, en esos casos, nosotros podemos decir, efectivamente este sistema es estable, no envuelve el círculo menos 1 más J0, porque yo sé que la planta no tiene esos elementos que me podrían producir problemas en el análisis. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos analizando el margen de fase y el margen de ganancia como indicadores de estabilidad, aquí hay un artículo que ellos sostienen de que hay que volver a Nyquist y tienen un paper que es análisis y diseño de controladores resonantes para conversores utilizando el diagrama Nyquist y la función de sensitividad. Hay otra cosa más que se llama función de sensitividad que no la hemos visto porque eso corresponde al diseño de utilizando Nyquist, que es la distancia que existe entre el punto menos 1 más J0 a la función que estamos analizando. Es parecido al margen de ganancia, pero no es exactamente lo mismo y para fines de esta explicación no nos interesa demasiado. Pero sí ellos colocan este esquema. Claro, tienen algunos puntos, ¿sí? Entonces, este es un esquema en que tiene 4 resonantes en paralelo. Voy a volver a recordar lo que es, suponiendo que el dibujo me quede razonablemente bien. Voy a colocar nuevamente un sistema con controladores resonantes y lo vi en la clase anterior. ¿Alguien estuvo en la clase anterior? Todos, creo. Santiago Ernest no estuvo. Diego Castillo creo que sí, ¿o no? Sí, sí Diego. estuve. Sí estuve, profe. Ya, perfecto. Entonces, revisar. Coloquemos acá. Todos ven esta pantalla. Intentaremos con mi muy mala motricidad, habilidades mecánicas. Mi motricidad fina no es muy buena. Es por eso que mi letra manuscrita es tan mala. Pero acá no está encendido. No sé si ustedes han usado este tipo de pizarra, pero es ciertamente un desafío el tener que escribir sin mirar la pizarra, sino que escribir en la pizarra y mirar la pantalla. Es por eso que se hace un poco difícil. Ya, entonces aquí voy a colocar un sistema resonante. Primero recordemos lo que es un controlador resonante. Un controlador resonante, en el plano S, tiene una función de transferencia que en el denominador tiene S cuadrado más omega 0 al cuadrado. ¿Por qué? Porque las funciones senos y cosenos en el tiempo, que se usan bastante en nuestro campo, en la ingeniería eléctrica, tienen en el denominador un S más un omega 0 al cuadrado, y esto podría ser un coseno. No coloco el denominador primero porque no interesa, y segundo porque cambia
si estamos con un coseno de omega 0t o un seno. Pero esto no tiene importancia, porque el principio del modelo interno me dice, mire, este es los polos de la función que estamos ingresando, de la señal que estamos ingresando al lazo de control, y por lo tanto, si nosotros queremos cero error en estado estacionario a esa señal, tenemos que colocar algo como esto. ¿Ya? Y vuelvo a recordar, para que no se les olvide, que un PI no puede producir cero error en estado estacionario a una entrada sinusoidal. Puedo controlar con un PI, pero si mi objetivo es tener cero error en estado estacionario, no lo puedo hacer. Entonces, en algunos sistemas, como dije en la clase anterior, se coloca, acá estamos con la señal, esta es la señal, por ejemplo, el coseno de omega t, más coseno de un omega t, omega 2, o sea, que tengo omega 0, omega 2, y puedo tener bastantes, ¿sí?, señales. ¿Por qué? Porque estoy en una señal que es cuadrada, por ejemplo. Pero una señal cuadrada, como todos sabemos, yo lo expando en series de Fourier y puedo encontrar que es una suma de términos senos y cosenos. Entonces estoy acá y después coloco un segundo controlador. ¿Bien? Entonces, esto, vamos a obviar el numerador. Esto tiene aquí un S cuadrado más omega 0 al cuadrado, y eso me permite que tenga cero error en estado estacionario con respecto a esta. Y después le coloco 1 por S cuadrado más omega 2 al cuadrado, y eso me permite tener cero error en estado estacionario con respecto a esto. Por supuesto que hay que diseñarlo primero, que no es fácil cuando tenemos controladores como estos. Y después sumo todas las respuestas. Entonces este es un típico controlador de alto orden, multiresonante, que está diseñado para seguir con cero error de estado estacionario una señal que tiene varios componentes. Se usa típicamente en sistemas en que yo quiero eliminar armónicos, ¿sí? Yo tengo una onda sinusoidal distorsionada que está en la red, esa produce problemas en los equipos eléctricos y tiene, por ejemplo, una contaminación de un quinto armónico, un séptimo, un onceavo, etcétera. Entonces yo uso un sistema multiresonante para intentar eliminarlo. Y el primer controlador lo diseño para eliminar el quinto armónico, el segundo para el séptimo, etcétera. Así como lo digo yo, suena muy fácil, pero no es tan fácil, ¿sí? Por problemas de diseño, altas frecuencias, cosas como esas. Pero lo que escribieron estos autores, volvemos ahora a fundamentos, es que ellos utilizaron Bode primero, ¿sí? Y acá están las curvas de los controladores. Este es cada uno de los controladores resonantes dibujados por separado. Ahí están los cuatro. Entonces la frecuencia parte de acá abajo, ¿sí? Empieza en 0, empieza a aumentar y en algún momento esto hace una vuelta. Eso es típico de los controladores resonantes, hace una vuelta y cruza acá por infinito y retorna. ¿A qué se debe eso? A que el controlador resonante, vuelvo a colocar lo que tenía antes, dado que tiene esta función de transferencia, cuando S es igual a J omega 0, el denominador tiende a infinito. O sea, el denominador tiende a 0, perdón, y la ganancia de esto tiende a infinito. O sea, es un controlador que tiene alta ganancia a ese componente. Es lo mismo que el PI. El PI tiene alta ganancia para 0. Es en cierta forma, un tipo de control resonante también. O sea, yo creo una alta ganancia para la componente continua, y en este caso yo estoy diciendo tengo una alta ganancia para, vuelvo a mi pizarra, que espero que todavía esté funcionando, para cualquier componente que tenga aquí omega 0. Entonces esto tiene una ganancia que tiende a infinito,
Y si el sistema es estable, la única forma que esto funcione es que el error acá tienda a 0, para que la salida sea infinita. Si no, el controlador resonante sigue informándole al actuador de que tiene que cambiar su actuación. Pero cuando esto llega a 0, bueno, 0 por infinito, esto tiende a 0 y esto también tiende a infinito, entonces esto tengo un valor acotado, acá la salida. Aquí tengo un valor, no me atrevo a colocar un valor así, un A, acotado. Cuando la combinación de estas dos cosas sucede. Y lo mismo acá, yo tengo una alta ganancia para omega 2 y esto tiende a 0 en omega 2, la ganancia tiende a infinito, por lo tanto, la única forma es que acá no tenga un componente. Eso significa que al realimentar el sistema, hice desaparecer. O sea, esto es un sistema lazo cerrado, el actuador, planta, perdón, ahora ya acá tengo, aquí sí que está feo, planta, y a la salida, entonces ahora tengo esto. Eso significa que hice desaparecer efectivamente con estos dos controladores, y que están bien diseñados, hice desaparecer la componente de omega 0 y omega 2. Entonces ya no está en esta salida. Bueno, y esto se implementa en forma digital y no es fácil hacerlo, no es nuestro punto en este momento. Entonces, esto que está acá es cuando nosotros estamos en frecuencias cercanas a la frecuencia resonante, entonces en algún momento esta ganancia tiende a infinito. Y después cuando pasamos eso, volvemos nuevamente y estamos con un S mayor que omega 0, empieza nuevamente a tener una ganancia acotada. Entonces, típicamente, si yo lo miro en un diagrama Bode, la magnitud, vamos a tener algo de controlador resonante, vamos a tener algo como esto. ¿Ya? Y después retorna y vuelve a lo que tenía. Entonces tiene un pic muy alto, que en teoría es infinito, en la práctica es acotado, porque como es implementación digital, no llega exactamente a infinito, pero sí una ganancia muy alta. Entonces, ¿qué es lo que dijo el paper que estábamos analizando de Yepes y no sé quién más? No me acuerdo de qué universidad son. Yepes es relativamente conocido. Dijo, mire, yo analicé esto y me fallaron los dos criterios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo calculé el margen de fase, y el margen de fase de esta curva del controlador resonante me dio positivo. Claro, porque si yo analizo esta curva y observo de aquí a acá, esto sería el margen de fase, aproximadamente. Entonces me dio positivo. Y después de eso, analicé acá el margen de ganancia, y aquí cruzó el margen de ganancia, y también está bien, ¿sí? Porque cruzó acá adentro el margen de ganancia. Entonces yo miré esas dos cosas, y los dos indicadores eran correctos, y sin embargo ese sistema es inestable. Claro, porque están volviendo el punto menos 1 más J0. ¿Sí? O sea, los que están acá, el último, claramente el último es inestable porque envuelve el punto menos 1 más J0. Y los otros no son inestables porque cruzan acá abajo. ¿Sí? No lo envuelven. Esta es la típica forma. Es extraño el diagrama Nyquist de un controlador resonante, pero así es. ¿Correcto? Ahora, yo creo que ellos están muy equivocados porque convenientemente se olvidaron del segundo margen de fase. Es cosa de verlo acá. Yo tengo aquí un margen de fase, porque la curva cruzó acá. Ahí cruzó, este es el círculo unitario de ganancia 1. Cruzó acá. Claro, ¿y este segundo cruce para qué? ¿Por qué no lo considero? Entonces aquí tengo un segundo cruce. Claro, estos son sistemas que no son
monotónicamente crecientes en magnitud o decrecientes en magnitud, sino que tiene un pic y vuelve abajo. Entonces tiene dos cruces y los veo ahí. No todos los márgenes de fase, pero ese claramente tiene dos cruces, ese, porque este de acá no cruzó acá abajo, ¿sí? Cruza acá arriba. Entonces, claro, este está bien. Tiene un solo cruce. Pero este tiene dos. Cruzó acá, en ese punto, y luego cruza nuevamente acá. Por lo tanto, yo, ¿por qué elegiría medir el margen de fase acá, que justamente es estable, cuando este me está indicando claramente de que hay una situación que debería analizarse con más calma? Tengo un margen de fase inestable, ¿sí? Y luego tengo dos márgenes de ganancia. Claro, ahí pueden tener razón, porque este margen de ganancia, claro, está por acá en infinito. Yo no lo veo, pero acá cruzó también el eje real. Por lo tanto, este margen de ganancia es negativo. El de acá adentro sí es positivo. O sea, tengo dos cruces también en el margen de ganancia. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy mostrando? Manrique, ¿me entiende? Sí, ¿Leyó? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Entonces, claro, con Bode se me hace más difícil, quizás, que con Nyquist ver la situación claramente. Como les digo, Nyquist es muy bueno para observar estabilidad. El criterio de estabilidad Nyquist, yo hago el diagrama de Nyquist y es muy bueno porque, bueno, esto yo no lo pude ver en Bode. Claro, porque en Bode yo no tengo problemas para colocar el pic, el máximo del pic, porque tiende a infinito. Tiene que ser acotado. En Nyquist también voy a tener el problema, pero me doy cuenta mentalmente que está dando esta vuelta, porque la magnitud tiende a infinito. En Bode también, cuando estoy diseñando y estoy viendo un diseño de controladores resonantes, podría darme cuenta también, porque después de hacerlo varias veces, uno se da cuenta. Pero lo que yo no acepto del paper es que esto me está indicando que Bode no sirve. O sea, sí, porque yo elegí ignorar este cruce acá. Acá estoy cruzando nuevamente. ¿Por qué me voy a concentrar en el primer cruce? Claro, entonces cuando uno lee el paper se da cuenta que ellos se concentran con todos los resonantes en el primer cruce que tiene de margen de fase, no en el segundo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas que tienen múltiples cruces de márgenes de fase y márgenes de ganancia, a veces también se complica analizar estabilidad. ¿Sí? Probablemente ahí lugar de la raíz es mejor desde el punto de vista que yo veo los polos lazos cerrados e inmediatamente me doy cuenta, pero controladores resonantes, como dije en la clase anterior, si yo coloco cuatro controladores resonantes en paralelo, cada uno de ellos me produce dos polos de lazo abierto, solamente en el controlador, sin tomar en cuenta la planta. Entonces, si yo estoy colocando varios controladores resonantes, en el lugar de la raíz tengo una gran cantidad de lugares de las raíces, ¿sí? Cada polo me produce un lugar de la raíz, tengo muchas asíntotas. Es más difícil también trabajar con sistemas con múltiples polos con lugar de la raíz y se asume que generalmente el dominio de la frecuencia es mejor en ese caso, especialmente cuando estamos con sistemas digitales en que todo está concentrado en el interior del círculo unitario. O sea, ahí tenemos todos los polos, todos los ceros, casi siempre adentro del círculo unitario. E incluso a veces hay problemas de resolución con el lugar de la raíz cuando estamos haciéndolo con la herramienta MATLAB, por lo menos en el MATLAB que tengo yo. Y es mejor hacerlo con dominio de la frecuencia. Bien. Quiero concluir de que no estoy tan de acuerdo con los autores de que desechan Bode, dicen Bode no sirve, tienen problemas y cuando Bode dice que el sistema es estable, realmente no es estable. Si nosotros vamos al diagrama rectangular,
es equivalente a módulo y ángulo, son distintas coordenadas. Estamos en un caso con coordenadas polares y en el otro caso estamos con coordenadas rectangulares. ¿Mm? Pero deberían ser equivalentes, o sea, cada punto que está en coordenadas rectangulares es equivalente a un punto que está en coordenadas polares. Que sea más difícil de ver o no, eso podría ser, pero que falla, no, no me la creo. Bien, relación entre margen de fase y coeficiente de amortiguamiento, con eso terminamos. Si nosotros tenemos un sistema de segundo orden ideal, esto es, sin realimentación, o sea, o con realimentación unitaria, perdón, esto es, y GDS yo lo puedo despejar de esta forma. ¿Sí? O sea, esta sería la función de lazo abierto equivalente a un sistema de segundo orden ideal. Sistema de segundo orden ideal, recuérdenlo, porque no tengo aquí, no tengo ceros y no tengo tampoco polos adicionales acá abajo. ¿Sí? Entonces, se puede hacer una relación entre margen de fase y coeficiente de amortiguamiento, que es bastante útil. Y es lo que está acá. Y por eso esto está con letras rojas, resaltado, porque este es un sistema de segundo orden ideal. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Es lo mismo que cuando veíamos lugar de la raíz, que hablábamos del tiempo de establecimiento, el máximo sobrepaso, y etcétera, etcétera, pero todo base sistema de segundo orden ideal. El sistema de segundo orden no es ideal, y nosotros lo que estamos usando eso como base. Es como una especie de adivinanza educada de que va a ser más o menos similar a esto. Lo mismo tenemos acá. Cuando nosotros estamos en un sistema de segundo orden ideal, en general, entre esta zona se asume una relación bastante lineal, hasta 55 grados aproximadamente. O sea, yo tomo el margen de fase, lo divido por 100 y tengo aproximadamente el coeficiente de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque les dije, esto es como hablar un segundo lenguaje. Y al principio cuando uno diseña, trata de traducir. Dice, pero un margen de fase, ¿cuánto es 20 grados? ¿Pero qué significará eso? Bueno, acá hay una herramienta de traducción. Si yo estoy con 20 grados, posiblemente el desempeño de mi sistema va a ser malo o muy malo, porque es equivalente a un coeficiente de amortiguamiento 0,2. Y nosotros sabemos lo que significa un sistema con coeficiente de amortiguamiento 0,2 en el dominio del tiempo. Significa un sistema malo, con altos sobrepasos. Más aún si tiene ceros, porque nosotros sabemos que los ceros amplifican las respuestas de alta frecuencia. ¿Dónde nos colocamos? Aquí no está, pero aproximadamente en 65, no me recuerdo bien si es 65 o 67 grados, es fácil de buscarlo desde acá. 65, 67 grados, nosotros estamos en el equivalente a un 0,707. Claro que esta está en la zona no lineal ya. ¿Sí? Una buena aproximación no exacta es tomar el margen de fase y dividirlo por 100. Particularmente cuando tenemos márgenes de fase bajos. Y en general se considera que un sistema con un margen de fase menor a 40 grados, a pesar de que es estable, no es muy bueno. ¿Sí? El margen de fase en un sistema de segundo orden ideal, si lo calculamos, nos vamos a dar cuenta que depende exclusivamente del coeficiente de amortiguamiento. No queda en función de el otro parámetro, que en este caso sería el omega 0 al cuadrado, que para un sistema de segundo orden ideal debería haber sido omega n, es la frecuencia natural, ¿sí? Que es la distancia de los polos complejos conjugados al origen. ¿Sí? Entonces, con esta relación, estamos bien. En el dominio de la frecuencia, al igual que en todos los métodos de control, nosotros tenemos dos parámetros de diseño. ¿Sí? Los parámetros de diseño nos dan la forma de la respuesta, o sea, si tiene demasiadas oscilaciones, si tiene demasiado sobrepaso, etc. Y el otro parámetro, que en el lugar de la raíz es la frecuencia natural, nos dice qué tan rápido es el sistema.
Y a pesar de que no están desacoplados, habitualmente uno los diseñamos como desacoplados. ¿Por qué? Porque la velocidad de respuesta también tiene alguna relación con el coeficiente de amortiguamiento. Pero ningún diseñador cambia el coeficiente de amortiguamiento porque si no está en problema. Vamos a tener una respuesta que puede ser rápida, pero muy oscilatoria, o que tiene demasiado sobrepaso y por lo tanto podría tener un impacto en la vida útil de los componentes que están en el sistema de control físico, etcétera. Entonces, elegimos una frecuencia, un coeficiente de amortiguamiento y después ajustamos la velocidad variando la frecuencia natural. Acá también se hace algo similar. Se elige primero el margen de fase y después la velocidad de respuesta se modifica cambiando la frecuencia de cruce. Señores, dejemos hasta acá un espacio para hacer alguna pregunta acerca de la tarea, por ejemplo, de otra cosa. Profesor. ¿Profe? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Profe, se escucha? Hernán Padilla, ¿usted está hablando o está con mute? ¿Aló, profe, se escucha? Hernán. Ya, Hernán perfecto. parece que está hablando, pero no se escucha. Sí. Felipe, ¿usted está hablando o tengo yo un problema que no escucho? ¿Aló, profe? ¿Me escucha o no me escucha? ¿No me escucha? Alguien hable, por favor, para estar seguro de que está funcionando esto. ¿Profe? Yo ¿Me escucha? Ya, parece que estoy con problemas. A ver. ¿Estará? Ah, tengo cancelado el audio. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Ahora sí. Ahora sí. ¿Alguien quiere decir algo? Por favor, confirmen que me escuchan. ¿El control queda para el 19, para el sábado? El 19, que yo sepa, no es sábado, ¿sí? El sábado, o sea, el 19 es sábado, porque Sí, profe. Ah, qué tonto. Ya, tengo problemas con el... Ya lo hacemos el sábado, yo no tengo problema. Ya. Uf. Ya, ¿me escuchan? Sí. Tengo problemas para escucharlos. ¿Aló? Sí. Ahora lo ¿Ahí me escucho bien. escuchan? Sí, es que escuchaba como con retardo, como una voz así que parecía ultratumba. La hago el sábado, ya que están... Hernán quería preguntar algo. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Aló? ¿Aló, profe, se escucha ahora? Sí. Ya, era la consulta que muchos compañeros tenían, que era si al final el plazo de la tarea quedó como tal, o si se iba a considerar la semana de receso para tratar de dar un poco más de tiempo. Yo consideré la semana de receso en la tarea, yo pensé que con 3 semanas estaban listos.